Buenas noches con todos, bienvenidos a la nueva entrega de la UDA Pregunta. Hoy conversaremos con Pedro Palacios, candidato a la reelección de Alcaldía de Cuenca. Estoy con mi compañero Juan Fernando Reynoso. Buenas noches, Dome, buenas noches, candidato. Bienvenidos a este espacio. Estamos hoy, como mencionó mi compañera, con Pedro Palacios Ullauri, quien es ingeniero industrial, tiene un máster en administración de empresas en la INCAE de Costa Rica, incursionó en la política en el 2019 cuando fue elegido alcalde de Cuenca por Alianza 420. Buenas noches, ingeniero. Juanfer, buenas noches. Dome, qué gusto, gracias por permitirnos estar en este espacio y bueno, feliz de la vida de compartir con ustedes estos minutos y a las órdenes. Bienvenido, muchas gracias por este espacio que es importante para nosotros los jóvenes y bueno, si nos permite para empezar este diálogo que se desarrolla en este hermoso lugar de la universidad en UDA Café. Así es, gracias, Dome. Bueno, candidato, queremos empezar con la primera pregunta. Usted cuando fue candidato por primera vez condenaba las malas prácticas políticas. Quizás se sumó a la común estrategia de entregar obras en los últimos meses de gestión. En absoluto. Le doy un dato que es importante, Juanfer. Más de 600 contratos de obra, queridos vecinos, vecinas, más de 600 contratos de obra, que eso significa un contrato de obra cada 2 días desde el inicio de nuestra administración. Me gustaría pues que alguna administración precedente me pueda indicar cuál fue su promedio, su indicador, su ratio. Por lo tanto, 600 y pico de contratos no se hacen en los últimos ni 3, ni 6, ni 9 meses y peor un año. Así que estamos muy contentos de saber que hemos podido generar mucha inversión en obra civil, pero mucha inversión en obra social, que parece ser que algunas personas se olvidan que vivimos una pandemia y parece ser que todos nosotros tenemos que recordar ese proceso para darnos cuenta cómo nos fue bastante bien en medio de una situación caótica. Así es, bueno, le comentamos esto porque es el común malestar de la gente, ¿no? Que por el cierre de vías, ahora más por el tema en vías, pero bueno, vamos con la segunda pregunta. Ahora hablemos un poco de la movilidad. Si bien usted puso en marcha el tranvía, no ha logrado algo clave, la integración del sistema de transporte. Son 2 años en los que el tranvía ha funcionado suelto, por así decirlo. ¿Qué nos garantiza que de usted ser reelegido podrá concretar la integración y cómo va a lograrlo? 7 años tortuosos para nuestros queridos vecinos y vecinas. Todos nos recordamos de una ciudad partida, norte-sur, sin poder movilizarnos, negocios quebrados, y tuvimos que tomar decisiones muy firmes en su momento para que ya desde septiembre del año 2020, en medio de la pandemia, esté funcionando comercialmente el tranvía. A la fecha son ya millones de pasajeros que están usándolo, tiene el 95% de aceptación de los ciudadanos y la integración que tanto se habla también ya arrancó. Ahora no solamente se necesita la tarjeta Movilízate, también se puede adquirir a través del sistema financiero. Tenemos ya firmado el convenio con 3 cooperativas, las más grandes, y estamos por firmar con el sistema bancario, no necesariamente cooperativista. La integración hacia los buses. Estamos y conseguimos un crédito no reembolsable, llámese donación, de 10 millones de euros con el Banco de Desarrollo de Alemania, KfW, y 15 millones de euros, que ese sí es un crédito a 30 años a una tasa del 2% de interés. Estos créditos, tanto el reembolsable como no el reembolsable, es para comprar justamente buses eléctricos y en ese proceso integramos las puntas del tranvía y también generamos una ruta que es completamente perpendicular. Eso va a permitir generar una integración como debería ser. Tecnológicamente ya no se trata solamente de las tarjetas. Ustedes los jóvenes saben que ahora en el celular tenemos código QR, también tenemos la posibilidad de hacerlo mediante, no sé si es una marca o no, Payphone y otras alternativas adicionales. Y por ahí si tenemos una tarjetita de débito también nos puede servir para el pago. Entonces es mucho más amplio el tema de la integración y ya lo venimos haciendo. Hay un cronograma establecido, así como sacamos el tranvía adelante, es decir, lo pusimos en funcionamiento con un cronograma, con un Gantt bien establecido, lo mismo lo estamos haciendo para la integración. Realmente estamos dentro de los tiempos y claro, es un poquito más demorado de lo que quisiéramos, pero para hacerlo
hay que hacerlo bien. No como lamentablemente nos decían como 7 veces seguidas, ya el tranvía está listo, ya démonos una vueltita, y nunca estuvo. Entonces hay que hacerlo bien, a veces nos toma un poco más de tiempo, sin embargo tenemos la convicción absoluta de que se va a cumplir como ya cumplimos la primera fase. Y queríamos saber si es que ya ha tenido diálogo con la Cámara de Transporte, porque sabemos que ellos también tienen un poco de intervención en esto de la integración de movilidad de la ciudad. Completamente, de hecho nos reunimos con cierta frecuencia, ellos son parte fundamental del proceso. Obviamente el sistema de integración hace que el sistema de recaudo, porque obviamente tiene sus dos aristas, deje de estar ya dentro de la Cámara de Transporte y pase a estar el sistema de recaudo ya en un sistema completo. Y esa es la parte obviamente que ellos tendrán que soltar, por decirlo de alguna manera, para que pueda ser manejado desde la corporación municipal. Bueno, continuando con el tema de movilidad, en sus ofertas del 2019 también estaban las supermanzanas para mejorar la movilidad. Y bueno, esto tampoco se pudo concretar, entonces queríamos saber si va a continuar esta idea o qué se va a hacer. Bueno, no, están concretadas. Lo que pasa es que hemos empezado por fases. Es un tema cultural. Recordarán ustedes que hemos hecho todos los septiembres de cada año dentro de la Semana de la Movilidad, la Semana Internacional de la Movilidad, hemos hecho ya los ejercicios y algunos de ellos incluso han quedado ya implementados permanentemente. Otros, la ciudadanía ha dicho, esperemos un poco más. Todavía no estoy muy claro con este tema, todavía parece ser que me va a complicar un poquito, pero vamos a seguir avanzando porque ya lo tenemos. De hecho, incluso tenemos aprobada la ordenanza de la movilidad, donde le dimos la vuelta a la pirámide de la movilidad, donde antes estaba la infraestructura, la planificación, el desarrollo de nuestra ciudad pensada en el automóvil. Hoy en día, incluso con aprobación del PDT y PUCS de hace unos par de meses atrás, le dimos la vuelta y el ser humano es el que está por sobre encima de la pirámide. Es decir, el ser humano que quiere caminar tiene que tener veredas inclusivas. El ser humano que quiere ir en bicicleta, tenemos ya una red que todavía falta, pero ya tenemos una red de ciclovías. El ser humano que quiere mejorar el transportarse en el transporte público, valga la redundancia, tiene ya un sistema del tranvía que todavía, es cierto, tenemos que seguir afinando algunos detalles, pero ya tiene. Entonces, es fundamental verlo como un tema integral y eso es lo que nosotros hemos hecho. Entonces, más allá de decir que tenemos el concepto específico de supermanzana creado en una manzana, tenemos el concepto creado ya en la ciudad, que es lo que nos está permitiendo avanzar hacia una movilidad sostenible, sustentable y, por supuesto, pensando en el ser humano y no en el vehículo como tradicionalmente estaba. Así es. Candidato, en su plan de trabajo menciona que creará un modelo de gestión para el nuevo mercado mayorista. Pero este nuevo mercado aún no existe. Si gana usted la reelección, ¿lo va a construir? ¿En cuánto tiempo y en dónde estará? Es algo que tenemos mucha curiosidad. Gracias por la curiosidad. Nos ha tomado tiempo, sobre todo por la parte de la declaratoria de utilidad pública. De hecho, los terrenos están ya ubicados, los estudios están completamente listos. El financiamiento, que es la parte también complicada, lo tenemos listo, eso es a través de la CAF. Estamos en la fase final, justamente en el proceso de declaratoria de utilidad pública, es decir, para que los predios pasen a nombre del municipio y poder empezar la construcción. Yo espero y aspiro realmente que no vamos a necesitar la segunda administración, sino en esta administración, hasta el mes de mayo, poder adjudicar y empezar la construcción. Por eso es que nosotros no hablamos de la construcción, sino ya hablamos del modelo. Mientras vamos construyendo, vamos paralelamente generando un modelo de gestión que es indispensable para un mercado mayorista, porque no es una feria libre, no es un mercado al detalle o minorista, tiene una connotación muy, pero muy diferente. Entonces, hemos empezado, tenemos algunos estudios previos, pero esto hay que asentarlo muchísimo más hasta para saber cuál es el modelo que nos permita que la zona de comercialización no sea congestionada. Es decir, que un vehículo ingrese, descargue y salga lo antes posible. Un vehículo ingrese, se cargue y salga lo antes posible. Así es, porque conocemos que hay mucho desorden en el Control Sur, algunos mercados, la Chola Cuencana, que son utilizados, que son espacios que no son o que no deberían ser utilizados por eso. Entonces, para comercio, exactamente. Entonces, eso es lo que nos da curiosidad. De hecho, Juanfer, perdón la interrupción, mil disculpas. Claro. Los estudios indican que el mercado de transferencia o mayorista es completamente cerrado. No es que se va a tener la posibilidad de una venta minorista en ese lugar. Es algo cerrado que tiene un canal, una vía que nos permite generar justamente todos estos procesos a través de descarga y carga y ingresar y salir lo más rápido posible. Entonces, es un modelo completamente diferente, pero obviamente hay que asentarlo. Este rato solamente lo tenemos a manera de idea. Perfecto. Bueno, pasando a otras obras que debían ejecutarse en este periodo,
y que ahora se menciona nuevamente en su plan de trabajo, es como la planta de tratamiento de Huangarcucho, que queríamos saber por qué no se ejecutaron, qué pasó y si es que ahora se va a ejecutar. Se han realizado, bueno, yo no me había comprometido con esa planta. Lo que yo había indicado en su momento, porque estaba avanzado, es que tenemos que concluir los estudios. Sin embargo, no estuvo financiada con el aval soberano. Es decir, el financista, que es la CAF y el Banco Europeo de Inversiones, solamente había una intención de financiamiento. Tuvimos que ordenar las finanzas de etapa, recuperar la etapa que estaba en la quiebra, ahora ya está en una situación financiera muy buena, a Dios gracias. Entonces, con base en eso, logramos ya el aval soberano y el financiamiento de 35 millones de la CAF y 35 millones del Banco Europeo de Inversiones. El proceso de estudios prácticamente se concluyó. Llevamos un año, una vez concluidos los estudios, para el proceso de adjudicación. La fiscalización está lista. El contrato de obra han solicitado, han preguntado algunos temas, han solicitado información adicional. Obviamente es una infraestructura bastante grande, y algunos de los oferentes pues tienen sus dudas y sus inquietudes y han estado solicitando información. Confío que igual en las siguientes semanas ya nos den el ok por parte del Banco Europeo de Inversiones, porque esto es una licitación internacional, no es local. Los oferentes no son locales, son internacionales. Bueno, son locales e internacionales, porque sí hay algunos locales. Y esperamos que nos den el ok final y podamos adjudicar probablemente en unas semanas más. Y el proceso de construcción también se lo realizará. Aproximadamente son 24 meses. Es un tiempo importante, pero es fundamental. Con eso, más la potencialización de la planta de Ucubamba, que ya está más o menos casi a su tope, vamos a garantizar algo que es importante: el saneamiento de nuestra ciudad y sobre todo río abajo, hacia el año 2070. Eso es buenísimo para la ciudad. Es algo con lo que siempre nosotros los cuencanos nos hemos caracterizado. Sí. Por supuesto. Y somos ejemplo. Sí, total. Sí, presumimos y somos ejemplo. No solamente de tomar el agua de la llave, que eso casi nadie lo puede hacer, sino de todo el ciclo integral del agua, que tampoco mucho se lo conoce, que es desde la captación, el cuidado de los pajonales, humedales y toda la zona de recarga, la conducción del agua, que es importante, el agua cruda a las plantas de tratamiento. Luego que se trate el agua, hay el sistema de distribución hacia las casas y luego el sistema de saneamiento, que es el alcantarillado, hasta llegar al proceso en las plantas de agua residual. Entonces, Cuenca sí tiene un manejo integral y es lo que hemos estado fortaleciendo todo este tiempo y a Dios gracias estamos muy, pero muy bien. Entonces se planea, digamos, construir otra planta. No, es la de Huangarcucho que les estoy comentando, pero no una es vez otra que se ubicación. construya, tenemos que potenciar la actual, la de Ucubamba. Nuevamente hay que potenciarla y eso garantizará, como digo, el saneamiento de aquí a 50 años hacia futuro. Perfecto. Candidato, vamos a cambiar un poco de tema, a hablar un tema que es bastante preocupante para todos en la ciudad, que es el tema de la seguridad. Hemos tenido asambleas ciudadanas, marchas, reclamos, pero todavía no hay un plan efectivo para mejorar la seguridad. En el caso en que usted llegase a ser reelegido, ¿qué es lo que propone y qué sería lo primero que usted haría para mejorar la seguridad en Cuenca? Si usted me permite, la marcha, la Asamblea Ciudadana por la Seguridad sí dieron resultados. A raíz de esos dos eventos, creo que fueron a los 8 o 10 días, el Gobierno Nacional convocó a todos los alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas de la ciudad de Quito para aclarar temas importantes de quién es el responsable de acuerdo a la Constitución, que es obviamente el Gobierno Nacional. Nosotros, los gobiernos autónomos descentralizados, somos responsables también, pero en la parte de complementación y prevención. Eso está clarísimo y eso se aclaró también en esa reunión, porque parecía que el Gobierno Nacional quería, como en el tema de salud y COVID, dar esa responsabilidad a los municipios cuando no tenemos esa competencia directa, pero sí la otra de complementariedad. Luego de eso, aproximadamente unos 30 días después, estuvieron aquí en la ciudad de Cuenca y pudimos profundizar en algunos aspectos en los cuales el Gobierno Nacional se comprometió en realizar algunas acciones y nosotros nos comprometimos en realizar otras. ¿Qué hemos hecho? Más allá de qué es lo que vamos a hacer, que eso es importante que la ciudadanía conozca. Tenemos un plan de seguridad desde el año 2019. Antes no existía un plan de seguridad. Estamos en la fase 3 del plan, de la implementación del plan de seguridad. ¿Qué es, queridos vecinos, vecinas, Dome Juanfer? La tercera fase, el fortalecimiento de las capacidades operativas de las instituciones relacionadas a seguridad, sean del desconcentrado nacional, como el ECU o la Policía Nacional, o las instituciones de la Corporación Municipal, que es el Consejo de Seguridad, la Guardia Ciudadana y la EMOB. ¿Qué hemos estado haciendo?
Por ejemplo, dotándoles de cámaras corporales a nuestros guardias ciudadanos y agentes civiles de tránsito para que cuando van a retener un vehículo que no tiene placas o tiene vidrios polarizados, podamos filmarle al conductor, porque debo decirlo, han recibido amenazas. Entonces ahora ya tienen el elemento probatorio y además firmamos con la Fiscalía. El único municipio del país, de los 221, el único es Cuenca. Se firmó con la Fiscalía para que sean elementos probatorios y poder generar un juicio, si es necesario, a esta gente. Tenemos el sistema de alarmas comunitarias. Estamos prácticamente ya con el 90% de los barrios, cerca de 400 barrios, están con sistemas de alarma comunitaria. Nos está dando muy buen resultado. En los sistemas de alarma comunitaria hemos tenido conatos, intentos de robo, pero no hemos tenido robo. ¿Qué significa eso? Que la ciudadanía se une, se junta, porque previo a instalarle un sistema de alarma comunitaria hay procesos de capacitación. Entre otras cosas, que a un rato podemos conversar, es la violencia intrafamiliar, que a veces no decimos mucho de eso, pero que está muy presente y es el principal indicador de violencia de Cuenca. Sí. Pero bueno, se trata eso, se trata temas relacionados a incendios y otras cosas, y por supuesto los elementos de seguridad. Los mismos vecinos arman su chat y ahora se conocen, se reconocen, y siempre hay un vecino que está medio pilas ahí en la ventana, ve a alguien medio raro, alguna cosa medio extraña, activa la alarma y eso permite realmente que exageran ya. Sí, a veces puede ser que exageren, pero mejor que exageremos en eso. Así es. Pero bueno, candidato, no me queda tan claro cuál va a ser la propuesta que va a ser el momento si es que usted llega a ser... Es que, Juanfer, querido, no es una propuesta, es una continuidad de lo hecho. Porque si nosotros vamos recién a proponer cosas que se quieren hacer, significaría que en estos 3 años y medio no hemos hecho nada. Todo lo contrario, incluso monetariamente, económicamente, ha sido la administración que más ha invertido en seguridad, cerca de $5 millones. Entonces, el proceso de fortalecimiento es fundamental, el proceso de la apropiación del espacio público es fundamental. No solamente se trata de tener más policías, que de hecho apoyamos ahora, hay una escuela de policías en Quingeo, donde se van a capacitar 400 policías cada 6 meses. Hemos apoyado también en esa parte de ahí. Pero, insisto, no solamente se trata de policías o guardias ciudadanos, se trata de apropiarnos de nuestra ciudad, esta hermosa ciudad que está atrás de nosotros, haciéndole más segura, por ejemplo, con tema de iluminación. Luego de casi un año, logramos firmar por fin dinero de todos nosotros, de los cuencanos, que estaban a través de la empresa eléctrica, el cambio de todo el centro histórico a luminaria, ya no incandescente, sino a LED, luz blanca, darle más seguridad. En pocos días más van a ver el piloto, son poquitos, de paradas de buses. Van a ser 10. Se van a ir implementando para recibir la retroalimentación de ustedes, de los jóvenes sobre todo, porque van a estar fuera de las universidades y de otros sectores, para ver si es que esas paradas que tendrán cámara, que tendrán internet, que tendrán iluminación, etcétera, son el modelo que queremos, y una vez que decidamos que sí, ampliar a las 450 paradas que tenemos. Entonces, esto es mucho más integral. Y otro tema que a veces no se lo trata, pero es fundamental, es solo pensamos en aquella delincuencia que tal vez está armada, y no pensamos en la delincuencia común, la que roba una tienda, la que roba una boutique, porque seguramente ese padre o madre de familia se quedó sin trabajo luego de la pandemia. Entonces, hemos recuperado la economía de la ciudad, pero todavía falta. Si bien Cuenca lidera la recuperación económica del país, pero falta más. Entonces, también tenemos que pensar en aquellas personas, aquellos jóvenes, aquellas madres que no tienen trabajo, que no han podido conseguir trabajo y que lamentablemente, no justifico para nada, pero que lamentablemente tienen este tipo de actos delincuenciales que les llaman delincuencia común. Si esa persona, ese señor, esa señora, ese joven tiene la posibilidad de un empleo, sencillamente eso va a bajar. Entonces, insisto, la seguridad es integral. Si vamos a hablar solamente de la seguridad física, policías, guardias, ciudadanos, armamento, estamos mal. Estamos completamente mal. La seguridad es integral, la seguridad es del ser humano, y para asegurar la tranquilidad y la paz del ser humano, las aristas son muchas. Como les acabo de decir, apropiación del espacio público, el tema, por supuesto, de generar empleo y, por supuesto, fortalecer las capacidades operativas de las instituciones. Y justamente hablando de eso que menciona usted, hemos visto que ahora se pone mucho énfasis en lo de la cárcel, que la cárcel es, digamos, la razón por la que hay tanta inseguridad. Me gustaría conocer cuál cree que usted es las causas de la inseguridad en Cuenca, así específicas. Las tenemos identificadas y eso es claro. El microtráfico es una de ellas. Y el microtráfico está relacionado ciertamente al Centro de Rehabilitación Social de Turi, pero también está relacionado, desafortunadamente, a una falta de investigación,
de inteligencia por parte de las instituciones que sí tienen la capacidad y la responsabilidad de hacer. Lo que me refiero es la Policía Nacional. De hecho, necesitamos más intervención a través de inteligencia. Hace un mes y medio atrás logramos, y perdón que me incluya, porque fuimos parte de esto, logramos desarticular una banda, hicimos 10 allanamientos, 18 personas retenidas, e incluso eso generó un revuelo porque se dejaba de suministrar alrededor de $50,000 semanales a la gente que manejaba el narcotráfico. Eso lo manejamos con inteligencia que venía desde otra ciudad. Perdón si no entro en muchísimos detalles por obvias razones, pero eso es lo que se continúa haciendo. Entonces es fundamental. El microtráfico es una de las causas principales. Número 2, la falta de empleo, la falta de trabajo, la falta de oportunidades es fundamental. Y por supuesto va ligado a un proceso formativo de rehabilitación social en el caso de la cárcel y por supuesto en un proceso formativo de educación y para nuestros chicos, nuestros jóvenes, que también es importante, pero no está ahí. Cuenca tiene el nivel de escolaridad más alto del país. 11.9 años es el promedio de escolaridad, el más alto del país. Entonces, si bien es cierto, todavía hay que mejorarlo, no podemos decir que esa es una deficiencia. La deficiencia más bien está en la generación de empleo y de oportunidades, en el proceso de investigación y, por supuesto, lo que decía hace un momento, inteligencia para poder dar con las bandas articuladas y, por supuesto, lo que es para nosotros el control y apropiación del espacio público. Perfecto. Candidato, queremos hacer otra pregunta. Actualmente sabemos que la ciudad recibe a varias personas de otras provincias y de otros países. ¿Cuál es su propuesta para integrar a estas personas y qué es lo que usted propone? El tema de estar en funciones hace medio complicado entre estar en funciones y ser candidato. Seguir reforzando lo que venimos haciendo. Nosotros hemos hecho algunas encuestas, por ejemplo, de las personas que vienen de otros países, especialmente del hermano país de Venezuela. El 99% de ellos preferirían quedarse en Cuenca por su calidad de vida. ¿Qué hemos hecho con ellos? A través de la Casa del Migrante, a través de alianzas como la Posada San Francisco, a través de la Escuela Taller, a través de la Casa del Obrero. Formar, capacitar, ayudar para que puedan realmente ser útiles en esta nuestra sociedad y que no vengan, lo que lamentablemente sucede y todavía sucede, a pedir limosna y caridad. O los famosos limpiavidrios, que son los que están en Además, nosotros tenemos, para que ustedes conozcan, un programa o un proyecto que es el Proyecto Vida. Dentro del Proyecto Vida está el programa que es MIA, Mendicidad, Indigencia y Abandono. Tenemos un equipo de colaboradores en los cuales mi esposa, incluso yo, hemos estado en alguna ocasión en las noches y madrugadas, donde hacemos el abordaje a aquellas personas que están durmiendo en los portales de las iglesias, de las casas antiguas, bajo los puentes, y dependiendo de su condición, derivamos a diferentes instituciones donde tenemos firmados convenios. De hecho, son 32 convenios que tenemos firmados con instituciones, adultos mayores, mujeres, niños y, por supuesto, personas con discapacidad. Hay que seguir fortaleciendo. Nosotros debemos fortalecer dentro de tenemos 5 ejes de trabajo. Como ejes son los mismos de la vez pasada, pero ya un siguiente nivel en una siguiente etapa. Y uno de ellos, bajo el paraguas de Cuenca Universal, precisamente es el fortalecimiento del apoyo y ayuda y asistencia social que se tiene. Uno de los grupos de atención prioritaria son los que usted indica. Los de movilidad humana, que es lo que ya venimos haciendo y vamos a continuar haciendo. Tenemos la suerte de haber insertado una cantidad importante, no tengo el dato exacto, lamentablemente espero hacerles llegar lo antes posible, pero hemos logrado insertar muchísimos de ellos, no solamente de Venezuela, de Colombia, de Haití, que también están acá, a veces nos olvidamos, y por supuesto gente del Ecuador, de otras provincias, al mercado laboral de la ciudad. Bueno, cambiando un poco de tema, que creo que ahora en nuestra generación es un poco importante, que es el tema de género. Queremos preguntarle que en el caso de ser elegido como alcalde, ¿cuál va a ser su futura postura, digamos, en la designación de vicealcalde o vicealcaldesa, recordando el suceso que pasó antes, que no hubo mucha paridad de género? A ver, yo quiero ser extremadamente claro. Cuando nosotros ingresamos en la administración municipal, solamente tuvimos candidatos en el distrito norte y sur, no tuvimos ni siquiera rurales. Y obviamente quienes encabezaban en ese momento eran 2 personas, varones, amigos, y uno tiene que trabajar con una persona de confianza. Y lo digo abiertamente, las 2 damas que les llegué a conocer después, profesionales que hacen su trabajo, que tienen una trayectoria, no pertenecían, digamos, a nuestro movimiento político.
En ese mismo año, en el año 2019, en la sesión del AME, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, en la ciudad de Salinas, hice la propuesta para que se pueda hacer la reforma y que ya no sea discrecional, porque existía una ambivalencia en que si es que se debía o no debía ser. Hice la propuesta que fue recogida y ahora es parte de, necesariamente debe ser en paridad. Alcaldesa, vicealcalde, alcalde, vicealcaldesa. Esa fue una propuesta mía y está recogida y está implementada. Entonces, seguro vamos a estar nuevamente sirviéndole a la ciudad, de las damas, de las señoras, de las mujeres que estarán dentro del Consejo Cantonal. Esperamos que en esta ocasión nuestras dos candidatas a la primera concejalía, por hoy dije candidatas, son mujeres, seguramente alguna de ellas será la vicealcaldesa. ¿Y qué pasará si es que eso no llega a suceder? ¿En qué sentido? En el que no lleguen sus candidatas. La verdad es que es un supuesto que yo no lo puedo tener ni siquiera pensado, porque van a llegar. Si usted me dice, bueno, ¿y qué pasaría? ¿Y qué pasaría? Seguramente habrán mujeres de otras líneas con quien se podrá conversar, donde podemos tener un acercamiento previo para saber cuál es también su línea de trabajo, su forma de trabajo. Recuerden que nosotros en esta administración nunca hemos tenido mayoría en el Consejo Cantonal, pero hemos logrado cosas extraordinarias de aprobaciones, como por ejemplo la consulta popular para la defensa del agua, como por ejemplo la creación de la ordenanza de las áreas de conservación y uso sustentable, que justo hoy en primer debate estamos reformando porque estamos incorporando 27.000 hectáreas más a las 20.000 que ya habíamos integrado. El plan de desarrollo y ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelos. La reforma para la delegación la creación de la ordenanza y la reforma de otra para la delegación de competencias a las parroquias rurales que estaban olvidadas, y darles más presupuesto, 50% más de presupuesto anual, de 6.2 a 9.3 millones. Por citarles algunas nada más, y sin tener mayoría. ¿Por qué? Porque hemos presentado cosas importantes de ciudad, no de beneficio particular y partidista, que eso es lo peor que puede existir. Cuando uno presenta cosas de ciudad, por supuesto que todos nos alineamos con nuestras discrepancias, con nuestros aportes, con nuestra visión diferente seguramente de algunas cosas, pero siempre buscando que la ciudad salga adelante. Esos son algunos de los ejemplos de cómo sí se puede hacer que un consejo cantonal pueda legislar en función de la ciudad y no en función de intereses particulares o partidistas. Así es. Candidato, yo quería hacer una pregunta. ¿Usted percibe o siente que este rato, en este momento, siendo el alcalde, tiene alguna ventaja para la reelección? Podría decirse que uno en funciones tiene el reconocimiento de la gente, es decir, la gente le conoce a la persona. Pero digo que más bien en lugar de ventaja ha sido una desventaja. Antes de venir acá se estaba inaugurando la sucursal 49 de Farmasol, una empresa que prácticamente estaba quebrada, que teníamos que cerrar un tercio o un poco más de las farmacias porque no eran sustentables. Hoy en día hemos crecido y vamos a terminar el año con 50. Inaugurábamos y yo no puedo estar en mesa directiva, yo no puedo dar un discurso, ni siquiera puedo cortar con la tijera la cinta de inauguración. Como máximo puedo estar acompañando a los vecinos. En lugar de ser una ventaja, es una desventaja. No sabemos, ahora estamos con ustedes, pero yo sigo en funciones hasta el 2, porque desde el 3 de enero tengo que sacar licencia. Entonces, es una situación, incluso para mí, esta entrevista, esperemos que el CNE no quiera cuestionarla, porque va a decir, oye, usted está en funciones y ya está dando una entrevista como candidato. Para mí, realmente, más bien es un perjuicio estar en funciones y ser candidato al mismo tiempo. Bueno, candidato, ahora le queremos pedir que haga un compromiso con los jóvenes y que nos ayude anotando en esta servilleta de aquí el compromiso hacia nosotros. Claro, con mucho gusto. Gracias. Híjole, yo eso sí tengo una letra. No hay problema. No pasa nada la letra, pero que el compromiso es que después se cumpla. no se va a entender y decir, ¿qué dijo aquí? Con Que se cumpla todo bien. es lo importante. Mientras el candidato firma, daremos paso al siguiente segmento en donde nos acompaña Juanita Versosa Webster, directora del Departamento de Vinculación con la Sociedad de la Universidad de la SUAY y docente e investigadora desde el 2018. Ella es ingeniera en sistemas y analista en informática. Tiene una maestría en administración de empresas, doctora en ordenamiento territorial y desarrollo sostenible.
en la función pública, fue subsecretaria de la Secretaría Nacional de Planificación, coordinadora zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social, directora de Desarrollo Social del GAD de Biblián y fue concejala del Cantón Cuenca del periodo 2019-2014. Así que les dejamos en buenas manos. Daremos paso mientras el candidato firma. Listo. Si nos puede ayudar leyendo el compromiso Claro. hacia los jóvenes. Para por que favor. quede el video, porque Sí. realmente con esta letra, taita, Dios, yo debí no ser ingeniero industrial, sino tal vez médico. ¿Qué dice aquí? Paracetamol, no mentira. Yo, Pedro Palacios Ullauri, me comprometo con los jóvenes de mi ciudad a desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos en beneficio de su desarrollo, de sus oportunidades y respetando las libertades de cada uno de ustedes. Muchas gracias, Pedro. Como reitero, es algo muy importante para nosotros los jóvenes enterarnos de sus propuestas y tener este espacio. Así que muchas gracias por estar Yo aquí. feliz. Gracias, Rome. Gracias, Juanfer. Y éxitos. Falta muy poquito para que terminen la carrera. Éxitos. La verdad que necesitamos cada vez, yo diría, comunicadores que nos permitan salir a veces adelante, porque lamentablemente tenemos algunos que no necesariamente buscan el beneficio de la comunicación en la sociedad. Desafortunadamente es así. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Muy buenas noches. Les saludamos y en esta noche estamos con el candidato a la reelección, Pedro Palacios. Él es el actual alcalde de la ciudad de Cuenca y ha asumido el desafío de nuevamente lanzarse a la reelección por la ciudad y asumir el nuevo periodo en las gestiones de la alcaldía. Muy buenas noches, Pedro. Realmente qué gusto saludarle y sobre todo también luego de escuchar un diálogo bastante interesante con los estudiantes, que me parece abre un contexto positivo de análisis del plan de trabajo. Pedro, al revisar la propuesta que usted entrega al Consejo Nacional Electoral, le denomina a Cuenca Universal. Y se colocan 5 ejes que coinciden con los del plan anterior, que son Cuenca Solidaria, Cuenca Productiva, Cuenca Efectiva, Cuenca Amigable con el ambiente y Cuenca Visión de Futuro. En ese contexto, para abrir esta conversación para quienes nos escuchan, tanto para los estudiantes, para la ciudadanía y la sociedad, que es importante ir generando esta cultura democrática de análisis de las propuestas, ¿qué significa para ustedes y cuál es el concepto de Cuenca Universal? En primer lugar, una linda noche, Juanita, un gusto saludarle a usted, felicitarle a la universidad por estos espacios. Son extremadamente necesarios que la ciudadanía en general y sobre todo los jóvenes, que es un grupo importante incluso de la votación, de la población y de la votación, tengan esa capacidad de cuestionar, de reflexionar, de exigirnos, no solamente quienes estamos administrando, sino a quienes también pretenden y pretendemos en ese ejercicio de la democracia. ¿Qué es para mí la Cuenca Universal y por qué hemos generado adicional a lo que fue hace 5 años atrás este paraguas de Cuenca Universal? Y justamente es eso. Cuenca Universal tiene que aglutinar no solamente a las personas, sino a los seres vivos, a la naturaleza. Y si vamos dentro de las personas, a todas las personas que necesitan ser no solamente servidas, sino escuchadas, atendidas, priorizadas. Entonces, en el paraguas de Cuenca Universal, con los 5 ejes por debajo que son importantes, lo que buscamos es que esta Cuenca Unida, que sí la hemos logrado, no sea coyuntural, sino sea de muchísimo largo aliento y que esté bajo un paraguas que diga, ok, aquí universalmente estamos con todos, así no estén en nuestra línea de pensamiento político, de pensamiento administrativo, de pensamiento ideológico, si pudiéramos decirlo, no pasa nada. Lo importante es que todos tenemos que estar cobijados por una política pública que abarque a la mayoría, si no es a todos. Es un interesante concepto que abarca grandes desafíos y quizás en ese marco, para ir abordando cada uno de los ejes, ir conversando sobre algunos de ellos
y analizando las propuestas que ustedes han planteado. Intentaré no duplicar con las preguntas que ya hicieron los chicos y las chicas hace un momento, de manera que haya un diálogo mucho más amplio de las propuestas por ustedes planteado. Si hablamos desde el eje de cuenca social o cuenca solidaria, quisiera preguntarle, las parroquias de Molleturo y Chaucha son las que más brecha social tienen y sobre todo en la cobertura de servicios públicos y de atención. ¿Cuáles son los proyectos y programas que usted va a desarrollar en Molleturo y cuánto va a asignar del presupuesto municipal para estas acciones? A ver, Juanita, no se trata de un presupuesto específico para una parroquia tal, se trata de que todos sean incluidos dentro de la planificación y los programas que se tienen. Le pongo un ejemplo. Nunca se tenía un Farmasol ni en Chaucha ni en Molleturo. Ahora existe un Farmasol en Chaucha y en Molleturo. Por ponerle, insisto, solamente un ejemplo. Antes, el presupuesto participativo no llegaba a Chaucha y Molleturo y a muchas otras de las parroquias rurales. El 35-34% de la población, queridos vecinos y vecinas, amigos, ustedes viven en las parroquias rurales. Pero no llegaba, ahora llega. Y no solo que llega, es incrementado y llega a la corporación en su totalidad. Un botiquín móvil jamás llegaba a Chaucha y Molleturo, ahora el botiquín móvil llega. Entonces, insisto, no se trata, Juanita querida, de un presupuesto específico para destinar a. Se trata de que los servicios de la corporación estén presentes sin distingo de posición geográfica, de tamaño de población y, por supuesto, de necesidades básicas insatisfechas que en algunos casos son más amplias que otros. La corporación municipal ha estado completamente al servicio, sea aquí en el Valle, en Ricaurte y el Valle, que son las más grandes conjuntamente con Baños, o sea las más alejadas, Chaucha, Molleturo, Octavio Cordero Palacios o Sicay. 4 semanas el equipo caminero está en cada una de esas parroquias, si es grande o es pequeña. Eso es equidad, eso es equilibrio, eso es justicia y eso es lo que vamos a continuar haciendo. El tema del presupuesto siempre es importante porque pone los énfasis de atención. Entonces hay sectores más servidos que implicarán menos inversión que aquellos que tienen más brecha. Por eso quizás es el énfasis también en lo presupuestario donde hay más brecha y en cobertura de servicios que sabemos que siempre son complejos como agua potable y alcantarillado. En la parroquia de Llanuncay, el Vecino y San Sebastián, que son del área urbana, y las parroquias que tienen que ver con el Valle, Ricaurte y Baños, y casi en el mismo orden, son las que más indicadores de violencia de género tienen desde el año 2012. En el año 2012 se hizo el primer levantamiento con la Mesa de Erradicación de Violencia y se han mantenido los mismos datos 10 años después. ¿Qué acciones se van a desarrollar en estas parroquias a que no tengamos una nueva década con los mismos indicadores? Es uno de los cuestionamientos que yo hacía cada 25 de noviembre, cuando se conmemora justamente el Día para Erradicar la Violencia de Género. ¿Estamos haciendo lo mismo? Y creemos que los resultados van a ser diferentes. Desafortunadamente, al inicio de nuestra administración, a la humanidad le vino la pandemia, lo que lamentablemente hizo que muchos de nuestros esfuerzos y enfoques, recursos incluso, tengan que desviarse a salvar vidas, a mejorar situaciones críticas de la ciudadanía. Y desafortunadamente, también por esas circunstancias, con el confinamiento, la violencia se incrementó. Con los chicos conversaba hace un momento en el observatorio del Consejo de Seguridad Ciudadana. Tenemos el principal índice de violencia, precisamente la violencia intrafamiliar, y dentro de la intrafamiliar, obviamente la violencia contra la mujer. Este año acabamos de aprobar la reforma a la ordenanza que dota de un presupuesto adicional para 5 temas fundamentales. Uno de ellos, desafortunadamente tengo que decirlo, porque ya no va a estar la madre, pero queremos ser parte de un apoyo a los chicos, es decir, becas para que los hijos de madres víctimas de femicidio puedan estudiar, puedan tener la posibilidad de salir adelante. Apoyo psicológico no solamente a las mujeres, sino también a los violentadores, porque ahí es donde hay que trabajar, en el violentador, no solamente en la mujer violentada, que hay que hacer una recuperación, no hay que revictimizar, pero el violentador, ahí hay que trabajar, hay que mejorar, hay que cambiar su inconsciente. Un tercero es de economía violeta, que de hecho ya lo venimos trabajando, pero nuestra intención es seguir fortaleciendo. Y un cuarto es también temas tecnológicos que permitan anticipadamente y preventivamente hacerlo.
Esto con mayor énfasis en las parroquias que usted indica. Eso está en la información del Consejo de Seguridad Ciudadana en el observatorio. Entonces, como muchas cosas, el Pareto 80-20, los esfuerzos tendrán que estar encaminados en aquellas parroquias, en aquellos barrios de aquellas parroquias, porque también tenemos georreferenciado con un poquito más de detalle hacia nivel de barrio, no solamente de parroquia, entrar con ese proceso. Ya lo hemos empezado a hacer, Juanito. Hemos aprovechado el programa ECOS, Educar a Comunidades Organizadas en Seguridad, para hablar y tratar precisamente estos temas que son indispensables y fundamentales y no taparlos o dejarlos de lado, porque no nos gusta saber que dentro de casa existe violencia. A nadie creo que nos gusta saber que existe violencia, entonces queremos dejarlo de lado. Son procesos importantes que se generan, son 25,000 familias ya que han sido capacitadas, no solamente de esas parroquias, sino en todos los barrios donde hemos logrado llegar con el sistema de alarmas comunitarias, porque es un mecanismo que también, no solamente por la seguridad, yo hablaba de la seguridad integral, no solamente podemos hablar de la seguridad física, tenemos que hablar de este tipo de seguridad. Entonces quiere decir que del fideicomiso que se generó con la ordenanza de esos 500,000 va a haber un porcentaje con prioridad en estas parroquias que tienen mayor índice de violencia. ¿Es más o menos esa es la estrategia? Es que es por defecto, porque Ya. son las que más tienen, tenemos que atacar en esos lugares por defecto. Perfecto. El otro elemento que quería preguntarle es, se va a plantear, y hay un proyecto que dice promover la vivienda social. Así es. La pregunta que quería hacerle es, ¿cómo se va a promover lo de la vivienda? ¿Cómo se articularía esa propuesta con el plan de desarrollo y ordenamiento que ustedes ya lo trabajaron y ha sido aprobado por el Consejo Cantonal? Y si el modelo que se va a tener es el que se ha venido trabajando, el de generar vivienda social en las zonas de expansión, es decir, por ejemplo, como en Ochoa León, que hay 400 viviendas y que genera condiciones que no siempre ayudan al desarrollo de la ciudad. No son zonas que generalmente tienen ni los servicios buses, básicos, ni claro, buses y todo. ¿Cuál es el modelo que se va a implementar para vivienda? Gracias por hacerme esa consulta, porque lo que usted dice le puso el dedo en la llaga, que nosotros también lo habíamos colocado. En primer lugar, necesitábamos una normativa, porque vivienda social, la famosa BIS y VIP, vivienda de interés público, que la social tiene un subsidio del 100% por parte del Ministerio de Vivienda, el MUVI obviamente tiene otras características, por el costo del suelo de nuestra ciudad no era factible. Entonces, lo primero era determinar la política pública aprobada en el PDOT y en el PUX. Este rato se puede hacer vivienda de interés social en cualquier parte del cantón, no solamente en las zonas periféricas y en las zonas que son de expansión urbana, como usted bien anota. No puede ni debe, bajo ningún criterio, existir las zonas marginales donde acá vamos a ubicar, entre comillas, a la gente pobre. Eso es un error garrafal. En Cuenca tenemos la suerte de que eso no está acentuado como en otras ciudades, mejor no digo los nombres para no generar susceptibilidades, pero como en otros lugares. Sin embargo, sí hay algunos espacios donde lamentablemente se han dado ese tipo de cosas y precisamente decía hace un momento que venía siendo parte de un proceso de inauguración, porque yo no lo hice, de un Farmasol en una de las ciudadelas que usted creo que es la que se menciona, donde tiene 500 unidades habitacionales, donde en un momento dado se pensó que ni siquiera podían tener parqueadero porque tenían que seguir siendo pobres toda la vida. Me parece que eso no tiene ni pies ni cabeza. Dentro del PDOT y PUX, y más el incentivo que nosotros hemos logrado generar a través de, ahora sí, la eMovie, estamos buscando ya los terrenos necesarios y de hecho ya estamos generando la declaratoria de utilidad pública, al menos de 2 de ellos, donde precisamente las condiciones iniciales es que tengan los servicios básicos para poder darle tranquilidad a la ciudadanía. Y también tenemos los remanentes que por lo general se han quedado dentro de la ciudad a través de los procesos de fraccionamiento y de lotización, en los cuales son remanentes pequeños, pero no importa, un remanente pequeño probablemente de 200, 300, 400 metros, sí me permite hacer un conjunto de viviendas de interés social e incluso que es vivienda progresiva, que empezará probablemente con un piso, pero con la estructura necesaria para con el tiempo tener un segundo inclusive, en lugares que están completamente ya consolidados. Entonces eso es parte de una responsabilidad al manejo de la generación de vivienda de interés social. Claro, bueno, y habría que combinar también con algunos análisis y creo que la academia juega ahí un rol interesante sobre los impactos que se ha hecho cuando se construyen nuevas urbanizaciones. A veces los sectores donde viven ya las personas que requieren vivienda
genera ya una dinámica de movilidad, de trabajo, de Así es. desarrollo, que evita que tenga otro tipo de costos. Entonces, creo que ahí hay varias reflexiones que pueden complementarse a las propuestas de vivienda en Sí. zonas que realmente tienen que ver con una dinámica de mayor cercanía a servicios, Así es. educación, Si a usted varias me otras permite, áreas, ¿no? Juanita, yo malcriado interrumpiéndole, No se preocupe. es que eso es lo que vimos justamente en el PDT PUX. Hay algunas visiones y está bien, son todas respetables, todas, ninguna podemos tacharla de equivocada. Son visiones y como son visiones son particulares, pero la visión con la cual se estaba manejando el concepto de ciudad no necesariamente le estaba permitiendo generar lo que usted acaba de decir, una limitante en esta hermosa ciudad donde no podíamos crecer en altura. Lugares con todos los servicios básicos, alcantarillado, agua, luz, internet, servicio de transporte público, recolección de basura y muchos otros más que pudieran existir, parques, espacios públicos, pero no podían crecer porque decían, no, aquí máximo 2 pisos. ¿Y qué estábamos haciéndole? Expulsándole a la ciudadanía para que vaya justamente a la periferia, a estos cordones, a estos cinturones de expansión urbana, sin los servicios, solamente con un tema tal vez de un acceso y máximo energía eléctrica y agua entubada, jamás alcantarillado, peor transporte público. El plan que logramos luego de 3 años de arduo trabajo, ¿por qué no fue de la noche a la mañana? De incansables sesiones, más de 5,000 personas participando en todo este proceso de 3 años, no es que sea perfecto, pero le está dando a la ciudad, a los ciudadanos, una enorme y preciosa oportunidad de crecer ordenados y con equidad y justicia, lo que no había antes. Me parece interesante esta reflexión sobre el plan de desarrollo y ordenamiento que genera no solo una articulación del cantón, sino con los otros cantones, su visión de Cuenca con la región y qué pasa con la provincia. Hago este antecedente porque se plantean estrategias de comercialización de productos agroecológicos con acopio de productos en redes. ¿Podría indicarnos, con esta propuesta, se busca armonizar de alguna manera el desarrollo, o más que el desarrollo, porque desde el municipio la competencia es la comercialización, pero cómo esta propuesta se armoniza con lo que está planteando el candidato a la prefectura, Diego Morales, en el tema de la reactivación económica de la provincia? Es decir, cómo se conecta el cantón y la provincia en ese modelo integral y también dentro de su concepción en el PDOT. A ver, esto es amplio y por lo tanto con Diego hemos trabajado y el equipo para que haya la complementariedad, como usted bien anota. No voy a tocar mucho tiempo, pero desafortunadamente la historia nos ha indicado que prefecto y alcalde, digo prefecto y alcalde porque recién ahora le hemos tenido a la Cecilita, prefecta y alcalde, pero antes de nuestras gestiones, donde estaba el prefecto no estaba el alcalde, y donde estaba el alcalde no estaba el gobernador, y donde estaba el gobernador no estaba el prefecto. Nosotros hemos roto esa hegemonía perversa y hemos logrado desde el 2019 con el anterior prefecto y ahora con la prefecta tener un diálogo y una cercanía y firmas de convenios de trabajo que nos ha permitido llegar mejor y mucho más. Con Diego hemos trabajado precisamente para poder complementar y no duplicar los esfuerzos que son necesarios. Nosotros tenemos creado el programa de agricultura urbana y rural, PAUR, que hace rato tiene más de 600, espero no estar equivocado en la cifra, más de 650 unidades productivas que son constantemente capacitadas, no solamente en el proceso de cultivo como tal, sino también de abono, compostaje orgánico y no el fertilizante agroquímico que normalmente se usa. Sin embargo, esa escala nos hemos dado cuenta que es pequeña, aún. Y tengo que tocar un tema que es sensible. Hemos vivido 2 paros nacionales en el año de octubre de 2019 y junio de este año 2022, donde en un momento dado hemos visto que la dependencia alimenticia lamentablemente la tenemos de fuera, no necesariamente de adentro. Es por eso que, conscientes de lo que nos ha pasado, se plantea esta posibilidad, conjuntamente con la articulación del PDOT PUX, donde quiero aquí resaltar algo importante. Apenas el 3% del territorio es urbanizable, y me refiero a urbanizable para vivienda, industria, comercio y cualquier otra actividad. El 75% más o menos es área de protección y conservación, y el 27 piquillo por ciento, 25% más o menos, sí, es agroproductivo. Entonces, ahí usted me hacía la consulta y es justamente en esa planificación de ciudad. Pero claro, no solamente depende de un nivel de gobierno,
depende de los otros 3 niveles de gobierno, depende de la junta parroquial, depende de la prefectura y por supuesto que depende del gobierno central. Entonces la articulación es muchísimo más amplia y eso está coordinado, está implementado precisamente en el PDT. De acuerdo. Hay unas propuestas que están planteadas, por ejemplo, para el tema de crear un Instituto de Protección de los Derechos de la Niñez y la Juventud. ¿Qué pasaría con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y la Casa de la Juventud? ¿Son distintas instancias? ¿Se fusionan en una sola? No, ¿Cómo se complementan? Son distintas instancias. La Casa de la Juventud, si usted me permite, lo que nosotros hemos abocado es tener el proceso de abordaje a los jóvenes que con diferentes actividades, porque son muchas, logramos llegar a entender sus necesidades, sus problemáticas, sus adicciones, y a través de un proceso que no necesariamente, porque es una herramienta, no es un fin la Casa de la Juventud, poder incluir y recuperar a nuestros jóvenes, sobre todo de lo último que acaba de comentar. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos tiene su función principal con los 10 grupos de atención prioritaria, como creo que la mayoría conocemos, y el trabajo es precisamente que estos grupos sigan cada vez siendo más partícipes e integrados dentro de nuestra sociedad y tratar, en el caso de que existiese alguna violación de sus derechos dentro del Consejo, para poder generar un proceso de restitución de los mismos. Este instituto, llamémoslo así, por ponerle el nombre que lo habíamos generado, lo que pretende más bien es generar capacidades donde podamos desarrollar, porque por ejemplo, en el caso de hablábamos hace un rato, de las personas de movilidad humana, ¿cómo vamos a generar las capacidades para que estos jóvenes que están dentro de, o las mujeres que están dentro de en movilidad humana, puedan ser autosustentables? ¿Cómo podemos hacer que mujeres víctimas de violencia en un momento dado tengan todo el soporte necesario para que puedan manejarse por sí mismas y no depender de terceras personas? El instituto lo que busca más bien es una complementariedad en la formación, en las capacidades, en el desarrollo, para que incluso no sea necesario que tengan que ocupar los jóvenes la Casa de la Juventud y obviamente los grupos de atención prioritaria, el Consejo Cantonal de Derechos. Más bien es un tema que va a complementar y prevenir que lleguen a usarse estos otros servicios. También se plantea la creación de una empresa pública municipal de producción y comercialización de cárnicos, conservas y lácteos, Emoprac. La pregunta sería, ¿qué pasa con la EDEC y la Emurplag y la Dirección de Mercados? ¿Se fusionan, se articulan? ¿Hay un modelo de gestión que los une? Porque crear, al igual que el instituto y esta nueva empresa, es recursos, es personal, es equipo, es decir, es nuevos gastos en los que hay que incurrir cuando se tienen empresas que también hacen acciones similares. ¿No sería de integrarlas? No significa, bueno, quiero empezar por algo importante. Las empresas públicas no pueden ni deben ser creadas solamente para satisfacer el capricho de alguien que cree que vale la pena. Regreso, la EDEC. No puede ser que la EDEC haya sido creada para desarrollo económico, tenía que ser subsidiada por el municipio. O sea, ahí sí empezamos mal, no hay coherencia. Todos los años el municipio teniendo que darle dinero y eso no es lo correcto. Hoy por hoy, la EDEC ya no recibe un centavo. Recientemente terminó de pagar todo su crédito y su deuda. Más bien el municipio le está debiendo plata a la EDEC que habrá que pagarle, pero no como un subsidio, sino como devolverle un dinero que la EDEC tuvo que pagar al momento de ser creada con recursos o con préstamos que fueron desde la CFN hacia el municipio. El municipio no le dio a la EDEC y la EDEC le obligó a sacar un crédito. Perdón que toque esto, pero son cosas que a veces la ciudadanía en general no sabe y eso es con lo que nos encontramos casa adentro y que tenemos que solucionar. Dentro de la EDEC existe el Innova Centro, que es justamente el tema de tratamiento de la madera. Se compraron maquinarias sin un cálculo, sin un modelo de gestión, sin tener un estudio de mercado previo que nos permita saber hasta dónde podemos llegar. Uno, me voy a Emurplag. Igualito, se hizo el estudio de la nueva planta de faenamiento, donde no sabemos cómo es que fue recibido, y en la misma planta de faenamiento existe el tratamiento de cárnicos de bovinos y porcinos, y en las mismas instalaciones aviar. Eso es imposible, eso no puede existir. Las personas que conocen saben que lo que estoy diciendo es lo correcto, pero ¿cómo es posible que se hizo ese estudio? Entonces, ¿por qué toco esto de aquí? Porque nosotros tenemos bastante claridad que esto no significa, primero, un tema de atribuirnos funciones de estas dos empresas.
Más bien, la idea es que desde el CAMAL, que lo que hace es servicios de faenamiento, puede existir una integración vertical hacia adelante, pero no necesariamente a través de la misma empresa, porque no faena todo lo que se pudiera comercializar desde acá. ¿Qué es lo que está haciendo? Únicamente cerdos y bovinos y un porcentaje importante de terceros, no es para autoconsumo. Entonces, acá seguramente un proveedor puede llegar a ser Mutplag, podría llegar a ser, pero no necesariamente es el único proveedor. En el caso de cárnicos, en el caso de lácteos y sobre todo derivados de lácteos, es algo que es fundamental. Nuestra vocación territorial es extremadamente alta, Juanita, usted conoce más que yo, porque usted tiene una linda experiencia en esto, es precisamente ganadera, y ganadera en el ámbito de lácteos. Y desafortunadamente no siempre existe la capacidad de acopio y recepción de los miles de litros que se producen diariamente. Y nuestros queridos vecinos de la ruralidad, amigos de la ruralidad, usted sabe, si seguramente me está escuchando, hay momentos en el año que le hace más fácil botar la leche. Entonces, nuestra intención es precisamente equilibrar aquellos picos de demanda y oferta donde podamos generar siempre una posibilidad de que haya un ingreso normal. Tampoco vamos a hacer los subsidiadores, ni mucho menos, no, normal, que permita tener un ingreso al productor, pero que nosotros podamos tener una cadena de comercialización. Entonces, no son para nada traslapados, son complementarios y tampoco son excluyentes, pero sí se pueden complementar. De acuerdo. Sabiendo que uno de los mayores desafíos que enfrenta Cuenca es el centralismo y sobre todo generar una discusión mucho más profunda de cómo tener un modelo que aborde la descentralización fuera de un modelo de competencias, ustedes plantean en el plan de trabajo que van a generar un modelo descentralizado de competencias o que van a crear un modelo mancomunado de gestión de competencias para el mantenimiento vial. ¿Podría indicarnos cómo va a funcionar, de qué se trata y esto cómo se incorpora en el modelo de gestión territorial, del ordenamiento territorial? Queremos que esto ya quede institucionalizado porque ya lo venimos haciendo. Me explico mejor. En el año 2019 firmamos un convenio con el anterior prefecto, o el prefecto de ese entonces, y a inicios de este año lo volvimos a renovar, donde sumamos las capacidades. Por ejemplo, Asfaltar, que es la empresa pública de la prefectura, tienen una habilidad muy buena en el proceso de conformación de vías, base, subbase y todo ese manejo. Realmente son muy buenos, muy buenos. Nosotros, por ejemplo, en esa parte, porque no es nuestra experticia, no somos tan buenos, nos demoramos más, pero nuestra planta de asfalto es bastante buena. Entonces, cuando tenemos que colocar doble tratamiento superficial bituminoso o carpeta asfáltica, la hacemos bien y lo hacemos rápido. Ya lo hemos hecho. Hemos firmado convenios tripartitos e incluso de 4 instituciones, GAT parroquial, prefectura y municipio, y los 3, y en algunos casos ha estado también la academia incorporada a través de los estudios. Entonces, este proceso de mancomunidad, lo que queremos es que ya quede institucionalizado, donde ya sumemos los esfuerzos. Por Dios santo, ya no es hora de estar cada uno por su lado. Ya no es hora de decir, esto es mío, esta es mi competencia, esta es la tuya. Hasta aquí es rural, hasta aquí es urbano. Ya no, eso nos hace daño. Entonces, si logramos tener esto, que ya lo hemos hecho, pero porque ha habido voluntad política, eso también hay que reconocerlo, del prefecto de ese entonces, de la prefecta de ahora, porque nosotros hemos impulsado esto y hemos visto esa voluntad, que ya no sea la voluntad del siguiente alcalde, alcaldesa, prefecto, prefecta de querer firmar o no un convenio, sino que pueda generarse ya un proceso de mancomunidad de largo plazo. Y ahí sí sumamos esfuerzos, sumamos capacidades, sumamos recursos, que la volqueta de la junta parroquial, que la retro de la prefectura, que el rodillo del municipio. Sumamos esfuerzos y podemos llegar muchísimo más. Le paso solo un dato y con esto concluyo esta consulta. Hicimos una minga en Baños, en un fin de semana, en 2 días. Logramos hacer mantenimiento a nivel del lastre de 8 kilómetros en 2 días. Se sumó la prefectura, se sumó la alcaldía y se sumó la junta parroquial. Si eso podemos replicar a través de la mancomunidad a largo plazo, estamos al otro lado. Ojalá pueda replicarse con otros niveles de gobierno, es decir, con otras prefecturas y a nivel nacional, que creo que ese es el tema más fuerte por el tema del centralismo, ¿no? A ver, sería espectacular para el nivel de la red vial estatal.
porque aquí hay una deficiencia enorme. En su momento dado, las alcaldías y prefecturas de Cañar, Azuay, Morona, Santiago, Loja seguramente que sí. La costa no, porque realmente tiene una dinámica diferente. Podríamos hacernos cargo de la red vial estatal, porque es bastante más lento el proceso que lo hacen desde el Estado central. De acuerdo. Creo que ese es uno de los desafíos, pensar un poco más allá de la provincia. El otro elemento que quería preguntarles, sabiendo que se marcó un hito tanto en el Cantón como en América Latina con la consulta del agua, en donde se le pregunta a la ciudadanía cuál es su postura con respecto a la defensa y todo el tema del cuidado de las cuencas hidrográficas. ¿Cuáles son esas nuevas acciones que se emprenderían en caso de que usted resulte elegido o reelegido en este caso, que permitan realmente hacer que esa voluntad se ejecute? ¿Qué significa eso? Si bien está incorporado en el PDOT, pero ¿qué acciones contundentes de ejercicio de acción política podrían desarrollarse y que quizás vaya más allá también, sabiendo que va a crear la unidad de recursos hídricos, pero cuáles serían esas acciones que permitan que esa voluntad de la ciudadanía se respete? La unidad de recursos hídricos tiene una competencia específica, una responsabilidad específica, que es precisamente la identificación, el manejo y el cuidado específico de las zonas de recarga hídrica per se. Nuestro plan y está ahí. Me encanta saber que se han dado el tiempo para revisarlo, porque a veces no ocurre eso y nos enfrascamos en otras cosas. Es lo que estamos haciendo ahora, fortalecer. ¿Qué hicimos hoy viernes? ¿Qué es hoy día? Viernes, chuta, se me fue la fecha. 16, disculpen, pero a veces uno anda medio en las viernes 16. Hoy tratamos en primer debate, como dije hace un momento, la incorporación de una nueva ACUS, la Área de Conservación y Uso Sustentable, en la cuenca del Machángara con 26.000 hectáreas. La próxima semana seguramente la aprobamos en segundo debate. Una buena nueva, un sector privado, un grupo de ciudadanos que no tienen nada que ver con la gestión pública, decidieron, se contactaron ya conmigo, hemos conversado, generar una nueva ACU de 1.000 hectáreas más, pero de propietarios particulares en la zona del Cajas. Esa es la forma adecuada y correcta. Si estamos hablando que el 75% de nuestra área, de nuestro territorio, es para protección y conservación, debemos enfocarnos para que se eleve a máxima categoría de precaución, de protección, de protección, como ya tenemos Curiquingue, Gallo Cantana y Mazán. Oficio firmado por el ministro. Estamos hablando de un modelo mancomunado, de blindar las zonas. Entonces, imagínense, si ya decimos en nuestro plan de desarrollo territorial que vamos a cuidar 75% de nuestro territorio para las actuales y futuras generaciones, ahora tenemos que blindarlo a través de la máxima categoría, a través de las ACUS. Y vamos a seguir trabajando. A ver, esto, recuerden, se presentó en el mes de junio, me parece, si no estoy mal, junio, julio, al Consejo Nacional Electoral, pero nosotros no estamos esperando a llegar a mayo para continuar con el trabajo. Ya lo estamos haciendo y por eso es que venimos y decimos, esto es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos continuar haciendo, Juanito. Señor alcalde, escuché también uno de los temas relevantes conversando usted con los chicos que le entrevistaron hace un momento sobre la seguridad. Y si bien más allá de las medidas que tienen que ver con la prevención del tema delincuencial, quisiera ahí preguntarle cuáles son esas acciones de mirada más integral que se van a trabajar. Eso quiere decir esa connotación que articule, porque los gobiernos autónomos descentralizados, una de sus principales funciones es el sistema de protección de derechos, es decir, cómo generar condiciones distintas para la población. En ese sentido, todo el tema de pobreza, el tema de desempleo, el tema de exclusión, los temas xenofóbicos, es decir, varios elementos que han ido surgiendo con mucha fuerza. ¿Cómo permite generar esfuerzos mucho más amplios que permitan combatir esos elementos y cambiar condiciones? Porque podemos, claro, seguir llevando a la gente presa, podemos seguir haciendo operativos con la policía, con la Guardia Ciudadana, pero si no generamos un cambio real en las causas que están llevando este tipo de situaciones, conocer la situación que están viviendo muchos adolescentes, que sus familias han migrado, las presiones que se dan por los temas de inseguridad, es decir, este conjunto de elementos que están jugando, ¿cuál es la mirada que tiene, en este caso, desde el municipio para el siguiente periodo para generar una articulación más amplia
que hable de las personas que usted recalcaba al inicio, poner al ser humano en el centro del desarrollo articulado con este entorno de la naturaleza, ¿no? Juanita, hay que generar siempre un proceso. Como nosotros los seres humanos nacemos, dicen pues que tenemos que gatear, luego caminar, correr. A veces algunos se saltan, no gatean, pero tienen que caminar y después correr. Hay que generar un proceso y eso es lo que hemos venido haciendo. Para nosotros es fundamental, y yo decía hace un momento, no se trata de seguridad física, y sí debo decirlo con bastante preocupación, escuchando propuestas que son muy respetables, pero que solamente se están enfocando en el tema de seguridad física. No es lo correcto. Es un eslabón y hay que fortalecerlo, sí hay que fortalecerlo. ¿Para quién? Para las bandas delincuenciales, para aquellos que tienen ya, son, digamos, bandas organizadas, que tienen una estructura delincuencial. Para ellos hay que fortalecer justamente las capacidades operativas, de inteligencia y todo lo demás. Pero para el resto de la población, no, por Dios santo. Por eso yo le decía hace un momento que la generación de empleo es parte fundamental para que obviamente haya tranquilidad y paz en las familias. Para los chicos que estuvieron hace un momento acá, que nos escuchan y nos ven, la generación de oportunidades es parte fundamental. ¿Pero qué es oportunidad? No solamente es una oportunidad de trabajar en relación de dependencia. No todos tienen esa vocación. Esa posibilidad también. Posibilidad y vocación, porque hay gente que no desea trabajar en relación de dependencia porque tiene su vocación de ser emprendedor. Pero ¿qué posibilidad estamos dando para ser emprendedor? Tenemos la posibilidad cierta, porque ya lo hemos estado haciendo. Sin embargo, insisto, es un proceso. Alguien va a decir, ¿y por qué no lo hiciste antes? Porque es un proceso. Poco a poco tienen que irse dando las cosas para poder llegar a un buen fin. Empezando de un ordenamiento de la casa, consecución de recursos, obras y satisfacción, por poner un proceso. No puedo tener obras si es que no tengo recursos. No puedo tener recursos si no tengo ordenada la casa. En el caso que usted me plantea, Juanita, es exactamente igual. La seguridad del ser humano es parte fundamental y es integral. Entonces, en ese sentido es cómo evitamos la violencia, la inseguridad a través de la formación de los chicos para que se alejen del consumo de droga, alcohol y tabaco. Tabaco, una droga socialmente aceptada. ¿Qué hacemos? Lo hemos estado haciendo a través de la Casa de la Juventud, pero no es suficiente, hay que seguir fortaleciendo. ¿Qué hacemos para aquellas mujeres que son víctimas de violencia, pero no solamente de violencia física, sexual, psicológica, sino la económica? Porque muchas mujeres desafortunadamente tienen que continuar bajo las manos, las garras de un victimario porque no tienen la posibilidad de tener un sustento independiente. Ahí estamos con el programa de la Casa del Obrero, la Escuela Taller y todos los procesos de capacitaciones adicionales que tenemos. Entonces, a mí me encantaría que más temprano que tarde, número uno, ya no tengamos que hablar de acciones afirmativas. El rato que ya no hablemos de acciones afirmativas significa que tenemos una sociedad justa y equitativa y, por supuesto, bastante solidaria. A mí me gustaría saber que ya no necesitamos las tres juntas cantonales de protección de derechos, porque ya no es necesario que vaya alguien a poner su denuncia porque ha sido maltratada, o un niño, o un adolescente, una persona con discapacidad. Significa que como sociedad hemos crecido, hemos madurado y por lo tanto ya nos respetamos y nos vemos como lo que somos iguales. Pero hasta que eso suceda, porque lamentablemente no está sucediendo eso, tenemos que fortalecer el sistema de protección de derechos afirmativas que le den la posibilidad a esa mujer, a esa persona sexualmente diversa, a ese joven, a esa persona de etnia diferente. Tenemos que darle la posibilidad a través de acciones afirmativas para que sea parte de la sociedad. Por ahora, ojalá eso ya no se dé. Esos son los temas trascendentales, Juanita. Le tengo dos preguntas muy concretitas ya finales. La primera, ¿quiénes integrarían? No sé si va a seguir con su mismo equipo en caso de terminar luego de este proceso electoral y resultar reelecto. ¿Quiénes estarían por la importancia de los temas, el enfoque de lo que ha planteado en la dirección financiera, planificación, en el tema jurídico y en la gerencia de etapa por todo el tema de protección del agua? ¿Mantendría el mismo equipo o cuál es la perspectiva que usted está planteando ahí? Le voy a responder lo más rápido, pero con acciones. Etapa completamente sana financieramente, ha crecido muchísimo y está dando
resultados positivos, significa que quien está a la cabeza está haciendo un muy buen trabajo. En la parte financiera hemos hecho algunos cambios. Está recientemente, bueno, desde hace un año, Fabián ha hecho un trabajo muy importante en la parte financiera. Hemos logrado reestructurar, hemos logrado generar acuerdos de pagos y tenemos una solvencia en el municipio bastante buena. Lisandro, que está en sindicatura, tiene una trayectoria que todo el mundo le conocemos, hasta estuvo en la fue fiscal y tiene un conocimiento vasto de la administración pública, del sistema de justicia, que tiene que complementarse sí o sí. A veces le vemos solamente al tema de la parte administrativa de la cosa pública, pero tenemos que verlo la parte también judicial para que se pueda complementar. Ha hecho un buen trabajo y estoy seguro que lo puede manejar. Leonel, con su equipo, han hecho un trabajo extraordinario en poder tener el mejor, perdón que sea vanidoso, pero es el mejor plan de desarrollo y ordenamiento territorial y plan de uso y gestión de suelos del país. ¿Y por qué le digo eso? Porque nos han venido a pedir apoyo, asistencia, guía de cómo se ha venido realizando, de cómo lo hemos logrado, cuáles han sido los factores y las guías que se han dado. Usted me ha preguntado de 4. Yo le quiero dar un contexto. Usted tiene un árbol frutal, le da unos muy buenos frutos. ¿Qué tiene que hacer? Regarlo, tiene que abonarlo, tiene que quitarle las malas hierbas, pero también hay ramas que tienen que ser podadas. Entonces, en el análisis que nosotros haremos en el momento que sea adecuado, y si vemos que alguna de las ramas no está dando los frutos necesarios, que en este caso es el servicio a la ciudadanía, tendrá que ser podada y reemplazada por alguien que sí tenga esa vocación mucho más fuerte y que responda a los intereses de la ciudadanía. Perfecto. Está muy claro y creo que ha dado la respuesta absolutamente clara, hasta con los nombres. Ya, la pregunta final es, y en el marco del compromiso que hicieron también con los chicos hace un momento, quería consultarle, sabiendo el rol que juega la academia en el desarrollo de la sociedad, en la generación de la educación, la investigación, la vinculación, ¿cuál sería el proyecto que usted promovería, impulsaría o desarrollaría de conexión y articulación con la academia a lo largo de la gestión para el siguiente periodo que usted plantea? Uy, Juanita, son muchos, son demasiados. Me encanta el rol de la universidad hoy en día. Tal vez algunos no sepan, yo fui profesor de pregrado y posgrado durante 9 años, entonces tengo una cercanía y conozco muy de cerca la academia como tal. Me encanta el nuevo rol. Cuando yo era jovencito, así hace 5 años atrás, no mentiras, algunos años atrás, era solamente formativo. Eso es lo que nos hacían, nos formaban para ser ingenieros, doctores, médicos, lo que sea. Luego empezó un proceso de investigación muy interesante, pero no siempre la investigación era para solucionar los problemas de la ciudad, porque los recursos que venían eran para cosas específicas que no necesariamente es lo que nos interesaba. El tercer rol es el fundamental, el de la vinculación. Me vinculo con la sociedad, investigo para ese proceso de vinculación y retroalimento para que el pensum de estudios me permita formar profesionales que ayuden a solventar los problemas de la sociedad. Espectacular. ¿Dónde entramos nosotros? Ya lo hemos hecho. En los temas sociales, ahí es lo que más hemos trabajado, con todas las universidades. En sociedades, ¿qué? Temas médicos, odontológicos, de atención psicológica, que es muy importante, sobre todo post-pandemia. Estamos trabajando con la parte ya de posgradistas, no solamente en vinculación, sino con posgradistas en nuestro hospital municipal. Hemos hecho el trabajo muy cercano con el tema del medio ambiente. Hay estos temas que yo creo que son los más importantes, los sociales. No creo para nada una vinculación con el tema de obra civil. Algún estudio se hará, alguna cosa se hará, pero donde yo voy a seguirme enfocando, porque ya lo hemos hecho, es 99% en todo el tema social y con las 4 universidades. Bueno, Perfecto. 5 la verdad. Muchas gracias, Pedro. Realmente para quienes nos han escuchado, han tenido al detalle un conversatorio que ha permitido explorar el plan de trabajo planteado por quien está para la reelección, tanto desde las preguntas hechas por nuestros estudiantes como quizás en este momento en un contexto un poquito más ligado al ordenamiento y a la gestión territorial. Les agradecemos por su paciencia, por habernos escuchado y esperamos que la información que se ha dado el día de hoy les permita analizar, comparar y tomar la mejor decisión a favor de la ciudad. Muchas gracias. Bendiciones.